Amigos de Económica, ¿cómo están? Buenos días. Qué gusto de tenerlos nuevamente en Andina Canal Online. Hoy vamos a abordar un tema que está preocupando a todos los peruanos y es el incremento del tipo de cambio. En los últimos días se ha visto una tendencia al alza de la divisa estadounidense y los que están más preocupados son los que tienen deudas en dólares, obviamente. Para abordar este tema interesante, hoy hemos invitado al profesor de finanzas de la Universidad de San, que él es el señor Jorge Guillén. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Qué está presionando al tipo de cambio? ¿Es un factor local o externo? Es un factor que viene de fuera, ¿no? Y también tiene que ver un poco con temas internos, principalmente por la caída de los precios de los metales, que está presionando al alza en la divisa extranjera debido a que nuestra balanza comercial está deficitaria. Necesitamos para equilibrarlo un tipo de cambio más alto. Entonces, por ello, debido a que las exportaciones han caído por los precios de los metales, el precio de la divisa extranjera tiene una presión hacia el alza. El otro es un flight to quality, es decir, que es un factor externo, que los capitales están yendo ya hacia Estados Unidos. Estados Unidos está mostrando su tapering, que es una muestra de retiro de estímulos monetarios, porque ya prácticamente Estados Unidos está recuperando, está saliendo de su problema de recesión que empezó en el 2009. Ya al día de hoy el crecimiento del empleo ha sido 5% registrado, ¿no? En el mes de septiembre. 250.000 empleos nuevos se han generado y parece que Estados Unidos da señales de recuperación rápida. Y es un indicio de que la gente está invirtiendo más, ¿no? Es un estímulo de que la gente va a invertir mucho más comprando bonos del tesoro, los T-bills en Estados Unidos, y eso retira la oferta de dólares y por consiguiente el tipo de cambio sube, porque cuando la oferta de dólares se contrae el precio sube. Entonces, claro, por los dos lados, por el lado de los precios de los metales, que ejerce un alza para que las exportaciones no se deterioren, y otra es por la salida de los capitales, ¿no? De que hace que el tipo de cambio probablemente el próximo año llegue a 3, 3.1. Entonces hay que tomar las medidas del caso, ¿no? Sin embargo, el Banco Central de Reserva ha estado muy activo para un poco modificar pues, la volatilidad, más que tener un techo o un piso del tipo de cambio. Sí, el Banco Central tiene margen de maniobrabilidad, ha estado actuando en el pasado durante los últimos 7 años, ¿no? Desde que tuvimos un poco el boom de commodities y la crisis de Estados Unidos, ha estado comprando muchos dólares, ¿no? Todos los días, 500 millones de dólares, etc. El tipo de cambio llegó a 2.5 hasta, ¿no? Y eso deterioró un poco las exportaciones también. Pero ahora el comportamiento, o sea, a futuro va a ser a la venta, ¿no? Eso es lo que esperamos en los próximos años, a que el Banco Central intervenga, pero al revés, vendiendo, para tratar de bajar un poquito, amortiguar, porque es peligroso, ¿no? Tener un tipo de cambio alto puede desencadenar inflación, porque somos una economía dolarizada y muchas de las materias primas y de los costos están indexados al dólar. O sea, y eso lo hemos tenido por años siempre, ese problema, ¿no? de overshoot, de subida del tipo de cambio. Otro es un problema de riesgo cambiario crediticio, ¿no? Mucha gente que está endeudada en dólares y tiene ese descalce de activos en moneda nacional y pasivos en otra moneda, y va a necesitar ahora más soles para poder cumplir con sus obligaciones crediticias. Es lo que siempre recomendan los especialistas, los economistas, que uno debería endeudarse, ¿no? el tipo de moneda con el que recibe sus ingresos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, sobre todo en el largo plazo, ¿no? Por ejemplo, yo en hipotecario, que es a 15 años o 10 años más, lo tengo todo en moneda nacional, ¿no? En el corto plazo sí uno puede endeudarse en dólares, puede jugar un poquito por ahí en tarjetas o en préstamo de libre disponibilidad de corto plazo, pero en el largo plazo sí no se sabe qué puede pasar, ¿no? Se acaba este gobierno, se va este gobierno, puede venir un golpe de Estado, pueden pasar muchas cosas y el tipo de cambio puede llegar a 4 o 4.5, ¿no? Es un horizonte de tiempo demasiado largo, con mucha incertidumbre. La evolución del tipo de cambio, quizá mucha gente no esperaba esto, porque hasta el mes pasado la mayoría de bancos proyectaban un tipo de cambio cercano al 8.5, 2.85 más o menos, ¿no?
Sí, incluso con el PBI también, que ahora ya salió el ministro de Economía a hablar que vamos a tener un crecimiento mediocre de menos de 3,5, ¿no? Lo cual alarma bastante. Esperábamos un tipo de cambio según el marco macroeconómico de 2,85, 2,90, ¿no? Pero puede que estemos rozando los 3, todo depende de cómo evolucione Estados Unidos y cómo evolucione también el precio de los metales, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, en las mineras, no te pongo el ejemplo, está a $3 la libra, el cobre, y el costo de producción es 2,7. Entonces el margen es muy pequeño y encima tenemos unos presidentes regionales que te pueden bloquear. Entonces si le añades el riesgo político, no vale la pena como en el pasado invertir en la región, en Perú, en proyectos mineros. Entonces lo único que hacen es movilizarse hacia afuera, ¿no? Lo que hace una retiro de capitales y hace que el tipo de cambio suba. Puede que el próximo año estemos ya en 3,1, ¿no? Ahora el Banco Central y el MES van a tener que revisar su marco macroeconómico y sus cifras de proyección acorde a la nueva economía que tenemos, ¿no? Hablando acerca de las regiones, el ministro de Economía, el señor Segura, ha anunciado que se va a reunir con luego de las elecciones, con los presidentes regionales, con las autoridades regionales, un poco para que también ellos interioricen cómo nosotros debemos fomentar las inversiones, atraer los capitales tanto locales como extranjeros, y esto va a redundar en un beneficio tanto para las regiones como para el país. Sí, esa es una buena opción, ¿no? Él en realidad tiene 2 años nada más para tratar de un poco de sacar su plan de estímulo, ¿no? Reunirse, coordinar, que le den todas las facilidades. Es un técnico, no viene de adentro, de asesoría, del BCP también, y ojalá que a diferencia de otros pueda juntar a diferentes técnicos independientes, ¿no? Que le puedan ayudar, ¿no? Que no se cierre, porque lo hemos visto en la reforma de AFPs, que por cerrarse, por hacerlo rápido, ya han tenido que tratar de desactivar algunas de las medidas como la de los independientes, ¿no? Incluso ahora le van a devolver el dinero a los independientes, ¿no? Entonces, si las cosas, eso pasa cuando las cosas no se hacen rápido y no se hacen con una buena asesoría, ¿no? Del sector privado. Pero sí, el reto que tiene el ministro es, la tarea del Banco Central es cuidar el tipo de cambio, ¿no? Es un ente autónomo independiente creado. La estabilidad monetaria, sí. Pero la del ministro de Economía es la parte de desempleo y la desaceleración, ¿no? Para que, digamos, este año no bajemos mucho y el próximo año ya empecemos a crecer a 4, al menos. Volviendo a lo del tipo de cambio, hoy día podemos esperar que sobrepase, porque ayer pasó pues la barrera de 2.9, llegó 2.95, 905, y hoy día podemos ver de repente que suba significativamente o ya los agentes ya tomaron las expectativas del mercado anticipadamente, ¿no? Bueno, Perú ha sido uno de los países que más ha crecido, a pesar de que en el 2009 crecimos 0,9, fuimos el que más crecimos. O sea, en realidad es consuelo de tontos, ¿no? A pesar de que todo el mundo está mal, pero nosotros lo hicimos mejor, pero mal. Y también en términos de evolución del tipo de cambio, somos el país que menos volatilidad cambiaria tiene. O sea, el Banco Central sí se preocupa, pero ¿por qué se preocupa? Porque Perú en América Latina es el que tiene la mayor tasa de dolarización, el mayor ratio de dolarización, por las hiperinflaciones que hemos tenido en los 80s. Entonces, para evitar que se active el riesgo cambiario crediticio, que en el 2006, por ejemplo, cuando tuvimos que elegir entre cáncer y SIDA, que dijo Vargas Llosa, y el tipo de cambio se lanzó en 20% y llegó a 3,5%. Esa fue la situación más crítica, ¿no? Porque teníamos que elegir entre 2 candidatos que eran muy complicados. Al final ganó García, porque se orientó a la derecha primero. Pero esa fue la peor situación. En este escenario yo no lo veo tan grave. Sí puede repuntar, hay margen de maniobrabilidad, pero yo creo que va a cerrar en 2.9, 2.90 y tantos la banda nomás, y a fin de año puede ser que sí llegue a 3, porque ya es algo que no lo puedes contener, ¿no? Te propongo, Jorge, una pausa para conversar acerca del impacto de tener un tipo de cambio en nuestra nueva base, ¿no? En las acciones. Sí, amigos, volvemos en unos momentos con el profesor Jorge Guillén de la Universidad de San.
Amigos de Económica, regresamos, estamos con el profesor de Finanzas de la Universidad de San, él es el señor Jorge Guillén, y habíamos quedado en conversar cuál es el impacto de tener esta nueva base de tipo de cambio, porque obviamente de repente hasta fin de año no se va a mover más arriba y más abajo, o sea, va a estar alrededor de 2.9, ¿no? Sí, en realidad va a estar probablemente en 3 o 3.1 entre este año y el próximo, ¿no? Pero hay que tomar las medidas del caso, no endeudarse en dólares. Puede uno tener un portafolio mitad entre soles y dólares, ¿no? Porque las tasas en soles son bastante atractivas. Y el exportador, en este caso, como conversábamos, se va a ver beneficiado, sobre todo el agroindustrial, porque el minería, como el precio del metal ha bajado, el tipo de cambio le está tratando de compensar un poco esa caída de los precios de los metales, pero el agroindustrial quizás esté un poco mejor, ¿no? Y teniendo en cuenta que, bueno, Estados Unidos y China son los principales socios comerciales en estos momentos, esta noticia de visos de recuperación en Estados Unidos alienta también a los exportadores locales, porque también los pedidos que van a tener de repente se van a incrementar en los próximos meses. Uh-huh. Sí, en caso de Estados Unidos y más adelante Europa, porque Estados Unidos es el primero que se está recuperando antes que Europa, ¿no? Europa está más desintegrado, en cambio Estados Unidos está más sólido, unido, tiene una reserva federal que controla todo. En Europa no es lo mismo Grecia que Alemania, ¿no? Uh-huh. Entonces, debido a ello, es muy probable pues que los agroindustriales ahora tengan un poco más de demanda, y está ayudado por el tipo de cambio, pero en realidad no aportan mucho a las exportaciones totales, ¿no? O sea, el valor de nuestras exportaciones totales tradicionales viene más por la minería. Harina de pescado, que en el pasado fue importante, ya no es tan relevante, y agroindustrial no, pero generan mucha mano de obra, eso sí, a diferencia de la minería. Uh-huh. O sea, podremos de repente ver un incremento de este tipo, ¿no? Sí, en realidad lo que debemos hacer es tratar ya de olvidarnos del boom, ¿no? Son booms cíclicos que hemos tenido de materias primas en el pasado y ahora con metales. En el pasado era con caucho, con harina, con petróleo, con salitre, y todo eso es cíclico, ¿no? Ahora tenemos que apuntar hacia la nueva perspectiva. Ya no vamos a depender tanto del metal, sino vamos a tener que orientarnos hacia algún producto que tengamos ventaja comparativa, ¿no? Tratar de ayudar o apoyarnos más en agroindustrial y en turismo también, ¿no? Justamente lo que conversamos detrás de cámara era que este plan de diversificación productiva va a ayudar a identificar estos nuevos motores de crecimiento de la economía, y por ahí se está pensando en Moquegua como de repente una región piloto en cuanto a esta alternativa, porque obviamente hay pleno empleo. Uh-huh. Sí, el Moquegua es una de las regiones que ha salido la más eficiente, ¿no? En el manejo, a diferencia de otras. Habría que copiar ese modelo. Y a mí, bueno, en realidad yo no soy tan partidario del plan de diversificación, porque lo veo un poco ambicioso. Son 2 años, no nada más, que va a ser lo que no hemos hecho en 20 años. Y suena un poco gaseoso y etéreo, y se parece mucho al de competitividad de Angélica Matsuda. Entonces, en realidad, entre ese plan, el plan de competitividad y el plan de diversificación, hay muchas cosas en común, pero parece que no conversaran entre ellos, ¿no? Entonces, cada uno va por su feudo y por su lado, y al final lo que interesa es el país, ¿no? Hacia dónde estamos apuntando, ¿no? Es un plan bastante ambicioso, ¿no? Que no se van a ver los resultados muy Pero es empezar, ¿no? Porque obviamente si no se plantean las metas, los objetivos que uno quiere a futuro, porque generalmente todos estos proyectos no son de corto plazo, ¿no? Sí, y lo más preocupante es que lo que pasa es que cuando termina un gobierno salen los técnicos, empiezan nuevos y se olvidan. Eso ha pasado, incluso yo lo he vivido con el marco macroeconómico, que el primero lo hice yo, y con un grupo de técnicos, y ya había algo antes.
Entonces, siempre pasa eso en el Estado, ¿no? Una consultoría termina y se olvidan del tema y no hay una línea conductora con una cierta continuidad, ¿no? Ese es el problema en el Estado y las consultorías, ¿no? Entonces, nos falta una institución independiente, ese plan está muy inactivo, que nos permita un norte continuo y permanente, ¿no? Así como Chile, que lo tiene claro en su reforma de salud y educación, independiente del gobierno. Eso es lo que faltaría, tratar de empoderar a alguien como para que digan, vas a continuar, pero por una línea continua. Por ejemplo, el Banco Central tiene algo similar. Con sus directores no los nombra cada 5 años, ni cada 4, sino cada 6. Claro. Y entonces ahí se traslapan, entonces independiente del gobierno continúan, ¿no? Entonces algo así se podría hacer para evitar de que ese proyecto ambicioso no quede en blanco y negro como todas las consultorías que se ha hecho con el Estado, ¿no? Y ahora que ya estamos justo, o sea, nos faltan en realidad pocos meses para el cierre del año, ¿qué sectores se ven, o se notan que se están recuperando, ¿no? Construcción todavía mantiene un dinamismo interno, a pesar de que la minería ha bajado y por ahí servicios también, porque están encadenados. En la parte agrícola y pesquera, agrícola sobre todo, le está yendo bastante bien. A pesquera, con las vedas y con el fenómeno del Niño, está siendo castigada, ¿no? Luego tenemos la parte de manufactura, pero está un poco ya ligada con minería, entonces por ahí es el que está desacelerando. Entonces lo que esperamos más es por el lado del ministro con el sector público, con la inversión pública, el gasto de gobierno, que va a ser el que temporalmente va a tener que suplantar el rol del privado y evitar de que caigamos menos, no que caigamos menos de 3,5, porque si crecemos a menos de 3,5%, es la ley de Ocum, el desempleo aumenta. Esa es la preocupación de países emergentes como nosotros, de crecer a más de 3,5%. Pero generalmente todos coinciden que va a ser entre 5.5, o sea, no sé, este año no. Este año no. Claro. Este año no, sí. Pero el próximo año entre 5.5 y 6%. Sí, pero para ello sí ya tiene que empezar a trabajar desde ahora el ministro, ¿no? Porque en realidad lo que estamos viviendo en estos momentos y esta desaceleración y este crecimiento mediocre que lo adjetivizó Alonso Segura, es más porque en el plan de estímulo se ha demorado mucho con Castilla. Entonces ahora es cuestión de que Alonso se ponga a trabajar para que el próximo año no tengamos un crecimiento tan mediocre nuevamente. Ya anuncian que se van a dar algunas medidas adicionales. Sí. Para impulsar, ¿no? Sí, me imagino que lo van a anunciar en los próximos días. El tema es la ejecución, ¿no? Que eso siempre nos ha caracterizado desde la época de Toledo. La ejecución del gasto siempre ha sido bastante pobre, ¿no? Esperemos que esta vez sea mucho mejor. Perfecto, Jorge, yo te agradezco por estar con nosotros y un poco despejar la duda de nuestros amigos en torno a cuál podría ser la evolución del tipo de cambio y qué ha estado pasando, ¿no? Que ha estado presionando a que esta divisa se incremente el precio de la divisa. Entonces, gracias por con nosotros. Gracias. Gracias. Bueno, amigos, con ustedes será hasta la próxima semana. Lo dejo con la siguiente programación. Muy amable.